¿Cómo están? Yo soy Vicky y en el video de hoy vamos a tejer juntos paso a paso este top a 2 agujas muy fácil, todo derechito en punto jersey y elástico, súper sencillo y con un toque de flecos que en la seda quedan espectaculares. ¿Comenzamos? Nuestra tienda física queda en Mar del Plata, hacemos envíos a todo el país todos los días. Para este modelo elegí usar nuestra seda que tiene una caída espectacular, la tejí con aguja 3,5 milímetros y usé 250 gramos. Muy bien, como siempre vamos a empezar haciendo una muestra. Yo coloco los puntos de una manera, se pueden colocar de la que ustedes quieran y si quieren aprender esta forma, les dejé video en el suéter viernes. Buscan suéter viernes y la 2 Malén y ahí les va a aparecer el tutorial de cómo coloco los puntos. Pero bueno, lo pueden hacer de la forma que ustedes estén acostumbrados. 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a colocar 12 puntos para la muestra. Así pueden usar cualquier hilado y cualquier número de agujas. Yo en este caso estoy con nuestra seda y agujas de 3,5 milímetros. Pero ustedes van a poner 12 puntos con el hilado que hayan elegido y con las agujas que correspondan a ese hilado. Ahí tejí 2 puntos derecho. Subo la hebra y voy a tejer 2 puntos revés. ¿Ven? Ahí. 1 y 2. Bajo la hebra y tejo 2 puntos derecho. 1 y 2. Subo la hebra, tejo 2 puntos revés. 1, 2. Bajo la hebra, 2 puntos derecho, 2, subo la hebra y termino acá con 2 puntos revés. Bueno, muy bien. La siguiente hilera vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer los puntos como se presentan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ven que acá hay como una especie de V de espiguita? Y acá tenemos como una ondita. Los que se ven así como una V son puntos derechos, así que tenemos que tejer 2 puntos derechos. Y los que se ven así como una ondita es punto revés lo que tenemos que hacer. 2 derecho y 2 revés. Subo la hebra, 2 revés. Bajo la hebra, 2 derecho. Este es el punto elástico 2 y 2. 2 derecho, 2 revés. Voy a hacer la cantidad de hileras que me guste porque esta es la parte de abajo del top. Seguramente haga 6 a 8 hileras, según el grosor que quieran que quede el elástico, ¿sí? Los centímetros que a ustedes les guste el elástico. Ahora para la muestrita voy a hacer una hilera más, hago esta, que sería la número 4, y ya voy a cambiar al siguiente punto que es jersey. Ahí termino. Para la prenda completa seguramente haga algunas hileritas más de elástico. ¿Ven? ¿Cómo queda? Ahí se ven. Estos son los puntos que se llaman revés, que queda como una ondita, y este es el punto derecho, que es como una espiguita, como una V. Ahí tengo ya el elástico. Ahora voy a tejer punto jersey, que es con el que vamos a hacer todo el top. Las hileras
impares, que son las hileras del derecho de la prenda, se teje todo punto derecho. Toda la hilera igual. Derecho de principio a fin. Todas las hileras impares. ¿Ven? Y en la siguiente, que es una hilera par, vamos a tejer todos los puntos revés. Desde el primero hasta el último, tejemos punto revés. Así. Revés. Y ahora la siguiente hilera, que va a ser una hilera impar, nos toca hacer todo punto derecho. Siempre me preguntan si tejo el primer punto y el último, y la respuesta es sí, yo los tejo siempre, tanto el primero como el último. Trato de tejerlos más apretaditos, el primero y el último. Ahora me toca la hilera par, que es la hilera del revés del tejido, ¿ven? Esta es la parte de atrás y voy a hacer punto revés. Trato de ajustar bien el primero, bien apretadito. Todos puntos revés y ya tengo una muestra como para calcular cuántos puntos colocar. Ahí. Esta muestra sirve para eso y también sirve para ver si nos gusta cómo queda la tensión con el número de aguja que elegimos o si tenemos que usar una aguja más grande o más chica. Así que sí o sí a hacer la muestra y ahora vamos a calcular cuántos puntos colocar. Bueno, acá tengo entonces el pedacito que tejí, lo voy a medir. Son aproximadamente 6 centímetros, ¿ven? Lo estiro un poquito. 6 centímetros. Entonces, yo coloqué 12 puntos, que equivalen a 6 centímetros. Y para mi talle voy a necesitar 45 centímetros. Entonces tengo que descubrir cuántos puntos tengo que colocar. La regla de 3 simple nos indica que multipliquemos este número por este y luego dividamos por el que está acá. Así que vamos a hacer esa cuenta. 45, que es el número que tengo acá. El número que ustedes tengan acá. Este es mi talle, 45, talle small. Generalmente son 2 centímetros más por talle, ¿sí? 45 centímetros por los 12 puntos que coloqué da 540. Este número por este número. Y divido por el número que tengo acá, que son 6 centímetros en mi caso. Dividido 6 y el resultado es 90. Tengo que colocar 90 puntos. Gracias a la muestra que tejí, puedo saber cuántos puntos colocar para la cantidad de centímetros que yo quiero. Tengo 90 puntos, tejí unas vueltitas de elástico 2 y 2. A ver, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 8 vueltitas de elástico 2 y 2. Después todo esto en punto jersey. En total mide 20 centímetros este pedacito, incluyendo el elástico. ¿Ven? Y ahora voy a hacer otro elástico exactamente igual. Así que cambiamos de punto jersey nuevamente a punto elástico 2 y 2. Un derecho, otro derecho, subo la hebra, un revés, otro revés. Y así vamos a tejer las mismas hileras que tejimos en la parte de abajo con elástico 2 y 2. Les doy un consejo: si cuando van a dejar el tejido en pausa quieren, le pueden colocar
una bandita para que no se desarme el ovillo de seda, porque si no, adentro de la bolsa del tejido se desarma todo. Así que este es un tip que espero les sirva porque a mí me ayuda un montón. Listas las hileras de elástico y ahora voy a cerrar todos los puntos y ya queda lista la espalda. Para cerrar los puntos, tejemos el primero, tejemos el segundo y subimos el que está atrás, arriba del que está adelante, y ahí ya cerramos un puntito. El siguiente punto, que está tejido en revés, lo pueden tejer si quieren así derecho o respetar, tejer revés y luego hacer el cierre, como a ustedes más les gusta, como más cómodo les resulte. Si respetan la forma en la que se presentan los puntos, queda un poco más flojito el cerrado. Ahí se me escapó este, así que lo vuelvo a tejer y cierro. Ahí está. Bueno, cerramos todos los puntitos hasta el final. La delantera va a ser exactamente igual a la espalda. Lo mismo que hayan hecho en la espalda, lo repiten y al momento de cerrar los puntos vamos a hacer los breteles o tirantes. En el centro vamos a dejar 22 centímetros libres. En el centro. Luego vamos a considerar para los breteles más o menos 4 centímetros. 4 centímetros acá y 4 centímetros para el otro bretel. Lo que sobra lo vamos a cerrar, ¿sí? No importa cuántos puntos ustedes tengan, ni cuántos centímetros, ni qué talle sea. Van a dejar en el centro 22 centímetros que vamos a cerrar y a partir de ahí 4 centímetros para los breteles y el resto también los vamos a cerrar. Yo voy a cerrar 50 puntos acá en el centro para esos 22 centímetros. Voy a dejar 8 puntos para cada bretel. Entonces ahí tengo 50 más 8 y 8, 16, son 66. El resto los voy a cerrar a cada lado. Como yo tenía 90 puntos, tengo que hacer 90 menos 66, da 24, así que cierro 12 de este lado y 12 de este otro lado. Bien, entonces voy a comenzar cerrando 12 puntos. 1, 2, 3. Ven que ahí los estoy cerrando todos al derecho. A veces respeto el punto como se presenta y a veces no, según las ganas. Ahí. Siento que no cambia tanto, la verdad. Bueno, tengo que cerrar 12. 2, 4, 6, 8, 10. Y este sería 11 y este es el 12. El 12 lo voy a cerrar así, pasando el ovillito por adentro. Ahí, y ya cerré los primeros 12 puntos. Ahí está. ¿Ven? Ahora voy a seguir tejiendo los 8 puntos que van a corresponder al primero de los breteles. Entonces, 1, 2, y ahí sí tengo que respetar el punto, me toca 2 revés, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Este va a ser el primero de los breteles, estos 8 puntos. Entonces, esta hebrita la voy a dejar para seguir tejiendo el bretel y no tener que cortar, y voy a usar otro ovillito para cerrar
los 50 puntos centrales que quiero cerrar. ¿Sí? Este lo dejo aparte, agarro otra hebra, la voy a enganchar ahí, este es el que voy a dejar aparte, y agarro la hebra nueva para ir tejiendo y cerrando estos 50 puntos. 1, esperen que se resbala, ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí voy a ir cerrando entonces, como les decía, los 50 puntos. Y después esta colita la voy a usar acá para trabar y que quede lindo el bordecito. Bien, acá cerré 49 puntos. Me falta cerrar el último. Uno más. Y este que me queda en la aguja ya cuenta como uno de los 8 del siguiente bretel. Así que ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7 y 8. Ahí ya tengo los dos breteles con sus dos ovillitos para tejerlos. ¿Ven acá el que dejamos primero y el que tengo ahora? Así que voy a tomar una hebrita para cerrar estos últimos 12 puntos que me quedan acá y listo, ya me olvido y sigo tejiendo los breteles. Así que con una hebrita nueva cierro estos 12 puntos. Terminado, espero que les haya gustado, es muy fácil 2, y así con este hilado de seda queda súper elegante, espero que 3. lo hagan. Los invito a que nos sigan en Ahí Instagram, el tenemos último, le paso la promociones, hebrita tenemos por ideas nuevas todos adentro los días, y así que ahí trago. les dejo, la cuenta es Hilados Malén, igual que el canal de YouTube. Si no están suscriptos, Listo. háganlo, así les avisa cada vez que subo un video Entonces me nuevo, es quedan gratis y nos vemos la 8 próxima. puntitos acá y 8 Besos. acá, con su respectivo ovillito cada uno, y los voy a seguir tejiendo hasta tener el largo total del bretel. Sigo tejiendo en punto 2 y 2, como venía haciéndolo. Acá está, no encontraba la hebrita. Sigo tejiendo en 2 y 2. Siempre traten de ajustar bien el primer punto. Ahí va un bretel y ahora el siguiente con su respectivo ovillito. Ajustamos bien el primer punto y tejemos los 8 así, giramos y seguimos tejiendo. Ya tengo listos los dos breteles. En mi caso van a medir 35 centímetros, pero estando bien estirados. Fíjense que, a ver dónde tengo, acá está el centímetro. Si lo mido así como está, son 26 centímetros. Pero tengan en cuenta que la seda se estira un poquito. Entonces yo lo estiro con la mano, lo mido bien estirado y llega a 35 centímetros. ¿Ven? Ahí. Estírenlo para medirlo. En mi caso entonces 35 centímetros que van a llegar hasta la parte de la espalda, que ya la tengo lista. Así que ahora lo que queda es unir los costaditos de la espalda y la delantera y unir la puntita del bretel en la espalda. Bueno, voy a enfrentar entonces la espalda con la delantera, así, y del derecho, con los dos derechos enfrentados, voy a coser los costaditos, así. Miren que acá se hizo un nudito, lo desarmo y así aprovecho esta colita
que quedó de cuando coloqué los puntos, ya me sirve para coser. Entonces vamos a tomar, ya tenemos la colita acá enganchada de este lado, vamos al otro lado y buscamos el primer punto, que está por acá, atrás del primer nudito. Enganchamos ahí. Y ahora vamos a ir tomando una hilera de cada lado, de esta forma, miren. Nos metemos adentro del punto y sacamos así la hilera. Ahora al otro lado. Nos metemos adentro y ahí tomamos una hilera. Así lo vamos haciendo una vez de un lado y una vez del otro lado. ¿Lo ven ahí? Adentro del puntito. Así. Todo entonces cosemos. Queda una costura invisible. Ya terminé la parte del elástico, sigo con la parte de jersey, todo hasta acá arriba de los dos lados, de este y del otro. Muy bien, una vez que ya tenemos unidos los laterales, nos queda solamente unir esta parte de los breteles o los tirantes. Seguro que según el país le dicen de alguna manera diferente a estas tiritas. Las vamos a coser de la misma forma entonces que cosimos recién. Pueden contar a partir de la costura 2, 4, 6, 8, 10, 12, porque se acuerdan que dejamos 12 puntitos en mi caso, y usar eso como referencia para que queden derechitos al momento de coserlos. ¿Sí? La misma cantidad de puntos que dejaron acá en la parte de adelante, contarla en la parte de atrás y ahí recién unir ahí. Bueno, así se ve cuando está terminada, pero sin flecos todavía. No me decido si ponerle flecos acá en la parte de abajo, solamente en la parte del escote, solamente en la parte de los breteles, a los costados. Realmente puede quedar muy lindo en muchos lugares diferentes. Voy a intentar ahora cómo quedan en los breteles y también me parece lindo en la parte de abajo. Pero bueno, flecos en distintos lugares seguramente van a quedar muy muy bien en esta prenda. Ahora corté tiras de 70 centímetros, se dobla así por la mitad y con la ayuda de un ganchillo o de alguna aguja que tengan, lo pasan por adentro del punto y las colitas del hilo por adentro de esa lazada y tiran. Ahí se forma el fleco. Finalmente me gustó mucho cómo quedan acá puestos en el costadito, en donde está la costura, y también coloqué algunos en el bretel. Así que les voy a mostrar. ¿Ven al ladito de la costura? Meto la aguja y agarro así una hilera. Y después se coloca el fleco como siempre. Pasamos la hebrita y metemos así para trabar las dos puntitas. Y tiramos. Así lo fui poniendo todo por el costado y en el bretel puse algunos. Pero por supuesto, como les decía recién, pueden inspirarse según lo que más les guste a ustedes. También pueden quedar muy lindos acá en el escote. Vayan probando.
pero el movimiento que le da es espectacular.